Año 1867. En algún lugar perdido entre Texas y Nuevo México, nació Isabella Cruz. Pero nadie la llamaría así mucho tiempo. Con los años, el oeste aprendería a conocerla por otro nombre: la Viuda Roja. Su padre era un jugador borracho. Su madre trabajaba en una cantina frecuentada por pistoleros. Desde pequeña, Isabella aprendió algo importante. En el oeste, los hombres mentían. Y los débiles morían. A los 9 años vio su primer asesinato. Un hombre perdió una partida de cartas. Discutió. Sacó un cuchillo. Y terminó muerto sobre una mesa llena de whisky. Mientras todos gritaban, Isabella observaba en silencio. Sin llorar. Sin miedo. Como si la violencia ya viviera dentro de ella. Una noche, su padre perdió todo el dinero apostando. La casa. Los caballos. Incluso el collar de su madre. Y esa misma noche, desapareció. Nunca volvió. Su madre enfermó meses después. La fiebre. El hambre. La miseria. El oeste no perdonaba a nadie. Antes de morir, su madre le dijo algo que Isabella jamás olvidaría. Los hombres del oeste solo respetan dos cosas: el miedo y el dinero. Y desde ese momento, Isabella decidió que nunca volvería a ser pobre. Nunca volvería a ser débil. Nunca volvería a necesitar ayuda de nadie. Con apenas 16 años, Isabella trabajaba en una de las cantinas más peligrosas de Arizona. El lugar se llamaba El Coyote Negro. Y allí entraban asesinos, ladrones, cazarrecompensas, hombres buscados en 5 estados. Pero Isabella no les tenía miedo, porque entendió algo rápidamente: los hombres más peligrosos eran también los más fáciles de manipular. Ella escuchaba conversaciones, robos planeados, rutas de oro, nombres de bancos, secretos, y comenzó a vender información. Primero por unas monedas, después por cientos de dólares. Pero entonces apareció él, Jack Callahan, un forajido famoso, frío, violento y buscado por asesinato. Cuando Jack vio a Isabella por primera vez, quedó completamente obsesionado. Ella tenía ojos oscuros, una mirada imposible de leer, y una sonrisa capaz de hacer olvidar el peligro. Jack empezó a visitarla todas las noches. Le llevaba regalos, joyas robadas, dinero, perfume francés. Pero Isabella nunca se enamoró realmente. Ella veía algo más útil: poder. Y Jack tenía mucho. Durante meses se volvieron inseparables. El oeste entero empezó a hablar de ellos. La camarera y el pistolero. La pareja más peligrosa del desierto. Pero Jack no sabía una cosa. Isabella también estaba viendo a otro hombre. Un sheriff. El sheriff Ethan Blake no era como los demás hombres. No bebía. No jugaba cartas. Y jamás visitaba prostitutas. Era respetado, honesto y demasiado inteligente. La primera vez que vio a Isabella, supo inmediatamente que ocultaba algo. Pero cuanto más investigaba, más atrapado quedaba. Porque Isabella tenía una habilidad peligrosa. Sabía exactamente qué decir, cómo mirar, cómo tocar, cómo hacer sentir especial a un hombre. Y Ethan terminó enamorándose, aunque sabía que era un error. Una noche, mientras caminaban fuera del pueblo, Ethan le preguntó: ¿quién eres realmente? Isabella sonrió, pero no respondió, porque ni siquiera ella sabía quién era ya. Con Jack encontraba emoción, dinero, peligro. Con Ethan encontraba paz, algo que nunca había sentido. Y por primera vez en su vida, Isabella dudó. ¿Podía cambiar? ¿Podía escapar de aquella vida? Pero el oeste nunca deja ir a sus fantasmas. Y una noche, todo explotó. Jack descubrió que Isabella veía al sheriff. Y en el viejo oeste, los celos siempre terminaban mal. Era medianoche cuando Jack irrumpió en la habitación de Isabella. Completamente borracho. Con la pistola en la mano. Y los ojos llenos de rabia. ¿Creías que no lo descubriría? Isabella intentó calmarlo. Pero Jack estaba fuera de control. Golpeó una mesa. Rompió una botella. Y juró matar al sheriff. Entonces ocurrió algo inesperado. Isabella sacó un revólver escondido bajo la almohada. Y le apuntó directamente al pecho. Por unos segundos, el mundo quedó en silencio. 2 amantes. 2 criminales. 2 personas destruidas.
mirándose a los ojos. Yo te amaba. Pero Isabella ya no confiaba en nadie, ni siquiera en el amor. Jack intentó disparar primero, pero Isabella fue más rápida. Jack cayó muerto sobre el suelo. La sangre empezó a extenderse lentamente. Y aquella noche nació la leyenda. Porque matar a un forajido famoso era una cosa, pero sobrevivir para contarlo era otra muy distinta. El pueblo entero quedó aterrorizado. Algunos decían que Isabella lloró. Otros, que se quedó observando el cadáver sin sentir nada. Pero lo cierto es que algo dentro de ella murió aquella noche. Y desde entonces se volvió más fría, más peligrosa, más impredecible. Después de matar a Jack, Isabella desapareció. Durante meses nadie supo dónde estaba. Pero entonces comenzaron los rumores. Un tren robado en Nevada. Un banquero asesinado en Kansas. Una banda de hombres liderada por una mujer vestida de rojo. Y todos repetían el mismo nombre. La Viuda Roja. Ahora Isabella no trabajaba para criminales. Ella era la líder. Y era mucho más inteligente que cualquier hombre del oeste. Planeaba robos perfectos. Nunca dejaba testigos. Y utilizaba su encanto como arma. Hombres ricos caían rendidos frente a ella. Y después, desaparecían. Pero mientras su leyenda crecía, también crecía la obsesión de Ethan Blake. El sheriff jamás olvidó a Isabella. Ni dejó de buscarla. Durante años siguió su rastro por pueblos destruidos. Cantinas llenas de cadáveres. Y estaciones de tren cubiertas de sangre. Porque en el fondo, Ethan todavía quería salvarla. Aunque quizá ya era demasiado tarde. En 1879, Isabella planeó el robo más grande de toda su vida. Un tren cargado con oro militar. Millones de dólares. Custodiados por soldados armados. Era una locura. Pero Isabella siempre había vivido al borde de la muerte. La noche del robo, el cielo estaba completamente negro. El viento levantaba arena. Y los caballos avanzaban en silencio. Todo parecía perfecto. Hasta que apareció Ethan. El sheriff había descubierto el plan. Y esperaba en el puente del cañón. Cuando Isabella lo vio, supo inmediatamente que todo había terminado. No quiero matarte. Por primera vez en años, Isabella parecía cansada. Como si toda la violencia finalmente pesara sobre ella. En este mundo, nadie cambia realmente. Los hombres de Isabella apuntaron sus armas. Los soldados hicieron lo mismo. Y durante unos segundos, el oeste entero pareció contener la respiración. Entonces sonó un disparo. Nadie supo quién disparó primero. El puente explotó en caos. Caballos cayendo. Hombres gritando. Balas atravesando la noche. Y en medio de todo, Isabella desapareció. Algunos dicen que cayó al río. Otros, que escapó hacia México. Y algunos aseguran que siguió viviendo bajo otro nombre. Pero jamás volvió a verla nadie. Con los años, la historia de Isabella Cruz se convirtió en leyenda. Para algunos, era una asesina. Para otros, una mujer que sobrevivió en un mundo dominado por hombres violentos. Pero todos coincidían en algo. Nadie había provocado tanto miedo y tanta fascinación. Porque Isabella entendió algo que pocos comprenden. El poder puede comprarse. El dinero puede robarse. Pero el miedo convierte a las personas en leyendas. Y quizá, mientras escuchas esta historia, en algún lugar perdido del desierto, la Viuda Roja todavía sigue cabalgando bajo la luna. Si te gustan las historias oscuras del viejo oeste, suscríbete. Porque aquí, las leyendas nunca mueren.